Ya. En primer lugar, lo que vamos a hacer va a ser generar dos grupos. Vamos a generar el grupo 1, que el grupo 1 va a estar representado por la persona que en este caso tiene que leer primero los papers, y el grupo 2 va a estar representado por la persona que se la tenemos que pasar después. ¿Cómo vamos a asignar cada tarea a cada grupo? Que esto es netamente como para ordenar nomás, porque sabemos que todas las tareas tienen que pasar por los dos. Vamos a elegir el que tiene menor PI, o sea, menor duración, el que se demora menos en hacer cada tarea, para poder asignarle a cada uno. Entonces, por ejemplo, la tarea de, o sea, el contratos, ¿a qué grupo lo tiraría? ¿Al grupo 1 o al grupo 2? Al 1. No, pues al 2, al que corresponde al oso, porque se demora 1.2. Ah, perdón, sí, sí, al oso era. Es que están escritos al revés, sí, pero creo que es bastante. Pero claro, entonces el primero va al oso, contratos. El segundo, juicios civiles, va al grupo 1. ¿Una consulta? ¿Sí? Si yo lo hubiera hecho al revés, onda, Macha hace los mayores, por ejemplo. O no sé, pero al revés el tema. ¿Igual funciona? No funciona igual, pero por eso dice el enunciado que concuerdan en que Maya va a representar el grupo 1. ¿Cachai? Y como representa el grupo 1, entonces ahí sí o sí tengo que decir que, o sea, que ese va a ser el grupo 1. Pues entonces van los menores, o sea, cada uno se asigna a los menores. No sé si se entiende. Por ejemplo, en derecho civil, el oso es el que tiene el menor. Entonces se lo voy a asignar a este. Si no, sería como hacerlo al revés. Ya, perfecto. Gracias. Entonces, el orden óptimo para que Maya lea primero va a ser siempre asignar de esta forma, dividirlos con el que tiene el menor. Entonces, por ejemplo, ya, en derecho corporativo también el oso se demora menos, entonces se lo asignamos a este grupo. Y por último, patentes también se lo asignamos a este grupo. ¿Ya? Y el siguiente paso, cuando ya tenemos los grupos, entre comillas, va a ser ordenar los del primer grupo en base a SPT y los del segundo grupo en base a LPT. Obviamente va los del primer grupo primero. Entonces, como en verdad en el grupo 1 no hay nada más que juicio civil, sabemos que la primera tarea sí o sí va a ser juicios. Entonces, ahora sabemos que el oso en contratos se demora 1.2, en derecho civil se demora 2.2, en derecho corporativo 0.5 y en patentes 1.5. Y esas las tenemos que ordenar en LPT, es decir, de la mayor a la menor. Derecho civil 0.7. Ah, 0.7. Ah, toda la razón. Derecho civil 0.7, sorry. Gracias. Entonces, ¿cuál sería el primero que voy a poner acá, después de hacer juicio civil? Patentes. Patentes, súper. Después, contratos. Luego, derecho civil. Y por último, derecho corporativo. Ya, ahora ya tengo listo el orden en el que voy a tener que hacer todo. Aquí lo que voy a hacer va a ser pegar los nombres traspuestos para tener listos, para llegar y reemplazar. Entonces, si nos damos cuenta, ahora para poder ver cuándo termina y cuándo comienza cada actividad, vamos a tener esto. Vamos a tener cuándo comienza Maya con juicios, patentes, etcétera, y lo mismo para el oso. Y nos dan el tiempo de esta forma, pero nosotros sabemos que si comienzan a las 8, es mucho más fácil sumarle el tiempo en horas con minutos que sumarle 1.8 horas, porque no sabemos exactamente cuánto es 1.8 horas. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser convertirlo. Y la forma más fácil de convertirlo, a mi parecer, es
primero lo que hice fue cambiar estas celdas que están aquí abajito, las cambié a formato hora. ¿Por qué las cambié a formato hora? Porque ahora, aquí dejé escrito ese. Porque ahora yo puedo llegar y tomar cualquier valor, que en este caso, por ejemplo, es 1.8 horas, y lo divido en 24, que son la cantidad de horas que tiene el día, por ejemplo, y me tira al tiro cuánto equivale. Equivale a 1 hora con 48 minutos. Y podemos hacer lo mismo con todos los de acá. Entonces sabemos que va a ser 1.2 dividido en 24 y me tira cuánto equivale ese tiempo en horas. Ya. Y esto también nos sirve para esta parte de acá abajo. Porque ahora sabemos que parte a las 8 p.m. Ustedes si quieren pueden escribirlo así y automáticamente les va a tirar después 8 p.m. ¿Ya? O si quieren lo pueden hacer a mano y escribir 8 y después ir sumando todo manual. Entonces, sabemos que parte con juicio y que Maya parte a las 8 y por lo tanto se va a demorar, va a comenzar a las 8 y sabemos que Maya en juicio se demora 48 minutos. Luego va a comenzar en esta hora y sabemos que se va a demorar lo anterior, más lo que se demora en realizar las patentes, que Maya en patentes se demora 2 horas con 18. Y así sucesivamente. Entonces este va a ser igual a ese, y sabemos que Maya en contratos se demora 1,48. Tenemos que hacer lo mismo todo el rato, y entonces este es derecho civil, más el tiempo que se demora en realizar el derecho civil, que son 3 horas con 6 minutos. Y así, de esta forma, como lo estamos haciendo, no tenemos que preocuparnos de ir sumando manual o mentalmente las horas para que nos vayan dando. Y sabemos que parte a las 4 con derecho corporativo y se demora 1 hora 6. Entonces termina a las 5,6 minutos de la mañana. Y ahora tenemos que hacer lo mismo con el oso, pero con el oso tenemos que tener cuidado, porque él no puede comenzar a hacer una actividad hasta que Maya la haya terminado. Entonces, sabemos que juicios va a partir sí o sí a las 8:48, no puede partir antes. Y se demora desde aquí, juicios, más el tiempo de inicio, entonces se demora hasta las 11. Y a las 11, Maya todavía no ha terminado con las patentes, entonces el momento en que puede iniciar recién el oso con las patentes es a las 11:06. Y en eso nos tenemos que ir fijando todo el rato. Entonces, si parte a las 11:06 y el oso se demora con las patentes 1 hora y media, se lo vamos a sumar, va a terminar a esta hora. Y nuevamente, a pesar de que ya haya terminado, todavía no puede comenzar con contratos porque Maya todavía no termina con contratos. Entonces vamos a tomar contratos y vamos a sumar el tiempo que se demora el oso en los contratos, que son las 2. Me equivoqué. Esta es igual a esta y en la celda siguiente es esta más el tiempo que se demora en contratos. Después, Maya recién termina a las 4 de la mañana, entonces ahí recién puedo comenzar con derecho civil y voy a estar desde las 4 de la mañana hasta las 4:42. Y aquí todavía no termina, entonces voy a tener que comenzar sí o sí a las 5 o 6. Y esto es derecho corporativo, me voy a demorar media hora. Ahí me equivoqué de no, pero filo, se entendió. Entonces, la hora a la que terminan recién de estudiar va a ser finalmente las 5:36. Por lo tanto, la cantidad de horas que estuvieron, podemos restar esto, y nos damos cuenta de que estuvieron 9 horas con 36 minutos estudiando. Y ahí estamos respondiendo a la pregunta de determinar los tiempos exactos para que inicie y termine cada una de las tareas las 2 personas. ¿Dudas con esta parte? Ustedes también lo pueden hacer a mano, viendo que estos son 72 minutos y así, o 108 minutos y sucesivamente así.
pero encuentro que el Excel con el formato de hora es más rápido. Ya. Si no hay preguntas, entonces vamos con el siguiente. Ya. Ahora tenemos 5 trabajos que van a programarse en 2 máquinas, utilizando una estructura de tipo flowchart. Los tiempos de procesamiento son los que nos muestran aquí, y nos piden determinar la secuencia que minimiza el tiempo de finalización de todas las aplicaciones. Y nuevamente vamos a tener que ocupar el algoritmo de Johnson. Ahora, ¿quiénes van a pertenecer al grupo 1? Aquellas tareas que se demoren menos en la máquina A. Entonces, sería la tarea 2, la tarea 4, y creo que solo esas. Por otro lado, para el grupo B, se demora menos la tarea 1, la tarea 3 y la tarea 5. Vamos a hacer lo mismo, vamos a ver, del grupo 1, ¿cuál es la que tiene menor tiempo de procesamiento? Y en este caso del grupo 1, que tenemos la 2 y la 4, vamos a elegir la 2 primero porque se demora 1, y la 4 se demora 3. Y ahora las que pertenecen al segundo grupo voy a ordenarlas de todo lo contrario. ¿Cuál es la que se demora más a la que se demora menos? Entonces tengo la 5, la 3 y la 1. Y voy a partir entonces por ¿cuál? La 3. Por la 3 y luego 5 y 1. 5 y 1. Ya, súper. Entonces, tomo este orden que va a ser el que voy a usar y lo tengo que transponer aquí para que sea más fácil llegar y copiar. Ya, y ahora nuevamente vamos a tener que rellenar todo esto. Sabemos que la tarea 2, y aquí ya tienen que ir, aquí les copié de nuevo los tiempos de procesamiento. Entonces, parto con la tarea 2 en 0 y voy a terminar en 1, demora 1. Y como ustedes saben, pueden programarlo para hacer esto mucho más rápido. Pero aquí lo vamos haciendo a mano. Entonces, la tarea 5 parte en 13 y termina en 23. Y lo mismo para la última, 23 y 28. Ahora nos vamos a tener que fijar en que la tarea ya haya sido terminada en la otra máquina para que pueda comenzar en la máquina B. Entonces, en este caso comienza en el tiempo 1 y va a terminar en el tiempo 7. La segunda va a comenzar en el 7 y termina en el 15. Después tengo que ver, si es que ya terminó en la otra máquina, puedo comenzar enseguida, entonces comienzo en el 15 y termino en el 22. Pero aquí no puedo comenzar todavía en 22 porque todavía no se termina de procesar la tarea en la máquina A. Entonces tengo que comenzar en el momento 23. Y me queda que termina en 27. Y al final me pasa lo mismo. Pues terminé en 27, pero todavía no termino en la otra máquina, entonces termino en 28. Y esta tiene una duración de 2. Sí. Entonces voy a terminar en 30. Por lo tanto, el tiempo de finalización para que se terminen todas las operaciones es de 30. Y eso es básicamente lo mismo que hicimos antes, pero sin como un contexto. Y ahora va a ser un poco más difícil y la sección de Duque alcanzó a ver esto bien rápido, bien de pasadita, pero ahora lo vamos a explicar a fondo, que es considerando que ahora tengo 3 máquinas y quiero volver a utilizar el algoritmo de Johnson. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer eso. Tenemos las 3 máquinas, volví a copiar esto acá, tenemos las 3 máquinas. Pero nosotros sabemos que el algoritmo de Johnson funciona a partir solo de 2 máquinas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar una máquina A' y una máquina B', donde la máquina A' va a representar la suma de la máquina A con la máquina B. Y la máquina B' va a representar la suma de la máquina B
con la máquina C. Y estos no sé por qué los tenían rojos. Ya. Y ahora que lo convertí a dos máquinas, puedo recién aplicar el algoritmo que usamos antes. Entonces voy a tener que volver a clasificar en grupo A y grupo B. Entonces, primero voy a elegir cuáles pertenecen al grupo A. En este caso va a pertenecer la tarea 2. Y bueno, la tarea 4, si nosotros queremos, ya que los empates, puedo clasificarlos como yo quiera. Y esas dos serían. Mientras que para el grupo B' voy a tener la tarea 1, la tarea 3 y la tarea 5. Y aquí no sé por qué me dejaron poner 11 si es 4. Por lo tanto, el orden final va a ser, veo cuál se demora menos, si se demora menos la 2 o la 4, y veo que se demora menos la 2. Ahora la siguiente va a ser la 4. Y estas las tengo que ordenar de mayor a menor. Entonces me queda la 3, si no me equivoco, la 5 y la 1. Sí, creo que está bien, sí. Y este va a ser el orden final que voy a utilizar. Ya, y bueno, en este caso no nos piden determinar cuál va a ser el tiempo de finalización. Si ustedes quieren lo pueden sacar, pero tendrían que hacer esto y agregando una máquina C. No sé si quieren que lo haga. ¿Quieren que lo haga? Como ir viendo cuándo inicia, cuándo termina en cada máquina, o no es necesario. Igual podríamos hacerlo porque no hemos hecho nunca, no sé. Ya, hagámoslo. Voy a copiar esto mismo. Máquina B y aquí vamos a hacer una máquina C. Máquina C. Ya. Voy a copiar el formato. Ya. Entonces lo que vamos a hacer va a ser de nuevo estructurar cuándo va a comenzar y cuándo va a terminar cada tarea, pero esta vez teniendo 3 máquinas. Lo primero que hago va a ser copiar este orden de acá. Ah, ya lo copié. Bacán. Ah, creo que el mismo orden que antes. Sí. Y vamos a ver. Entonces, tengo las tareas y voy a poner esta acá abajito para que puedan ir viéndolo cuando vamos rellenando. Ahí está. Entonces, la tarea 2 en la máquina A se demora 1, va a comenzar en 0 y termina en 1. Y así sucesivamente. Esta es la que podemos llenar más rápido porque es solo sumar. No nos tenemos que fijar en nada más. 13, 13, 23, si no me equivoco, y 23, 28. Ahora vamos a tener que hacer lo mismo con la otra parte, y de hecho creo que esta parte también se repite. Esto también se va a repetir. Porque al final lo que estoy haciendo, como es secuencial, en la máquina 1, o sea, se va a repetir, va a suceder lo mismo que pasó antes, que las tareas van a terminar en el momento en que puedan iniciar recién en la máquina B. O sea, ahí recién van a iniciar. Y ahora lo único que tengo que hacer es tener ojo con esta. Sé que va a partir en 7 inmediatamente la tarea 2 y veo cuánto se demora la tarea 2 en la máquina C y se demora 7. Por lo tanto va a terminar en 14. Pero como termina en 14, aún la tarea 4 no se ha terminado en la máquina B, entonces tengo que comenzar en 5. Y veo cuánto se demora la máquina, o sea, la tarea 4 en la máquina C, que es 3. Entonces voy a tener que comenzar en 18. Y aquí voy a tener que tomar el mayor entre 22 y 18, que es 22. Y la tarea 3 en la máquina C se demora 6. Entonces aquí voy a tener 28. Aquí sí comienzo al tiro en 28 porque la otra ya terminó. Y la máquina C en la tarea 5 se demora 5.
Entonces, 33. Por último, 33. Y terminó en 34. Si nos damos cuenta, a pesar de haber agregado una máquina más completa por la que se tienen que procesar las tareas, el tiempo de ejecución no cambió tanto, cambió solo en 4. ¿Y eso por qué? Porque elegimos un muy buen orden. Eso nos está diciendo básicamente. Sin embargo, cuando estamos trabajando con 2 tareas, estamos asegurando que este 30 es el mejor número que podríamos obtener. Pero cuando estamos trabajando en 3 máquinas, solo puedo decir que este es el mejor orden que podríamos obtener si es que se cumplen estas condiciones de acá. Si se cumple al menos una de las 2 condiciones, puedo decir sí, el 34 es el mejor número que podemos obtener. Y si no, podemos decir que es un buen número, pero no necesariamente el mejor. Puede haber algún orden que haga que las 3 máquinas terminen antes. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que tenemos que mirar directamente si se cumple que el mínimo de las tareas que se procesan en A, que en este caso sería esta, tenemos que ver si ese es mayor o al menos igual que el máximo de las tareas que se procesan en la máquina B, que sería 8. Entonces, en este caso nos están preguntando si se cumple que 1 es mayor que 8, y vemos que no se cumple. Veamos si se cumple la condición 2, que es que el mínimo en C, que en este caso también es 1, si el mínimo en C es mayor o igual que el máximo en B, y sabemos que el máximo en B es 8. Entonces también nos queda 1 es mayor o igual que 8, no. Por lo tanto, lo que hicimos todo el proceso, no podemos asegurar que encontramos el mejor orden, sino que encontramos solo uno muy bueno. No sé si hay uno mejor o no hay uno mejor, pero debido a esta lógica del algoritmo, no podemos garantizarlo. Esa era la ¿Dudas? diferencia como entre algoritmo y otra cosa, ¿no? ¿Heurística? Y heurística, eso. La heurística te Eh, da como un buen valor, pero el algoritmo te da el mejor, ¿o no? Exactamente, sí. En este caso estamos aplicando un algoritmo, pero como no está asegurado para 3 máquinas, podríamos decir, claro, es una heurística porque nos está entregando un buen valor sin asegurar el óptimo. Y Ya, a bueno, dos gracias. máquinas sí es 100% algoritmo. Que a mí no me quedó claro cómo pasaste con 2 máquinas, de 3 a 2 máquinas. ¿Me lo puedes Ah, explicar muy rápido? sí, sumé este con este, ¿Ya? como que la suma de estos dos hace la máquina A', Sí. y la suma de estos dos hace la máquina B'. Ah, ya, perfecto. Hecho como Ya, MA más MB, y la de abajo es MB más MC. Es como un mix. ya, perfecto. Sí, ya, gracias. De nada. Ya, chicas, ¿ninguna duda con esto? ¿Hay alguna pregunta? Yo tengo una duda. Ahí, cuando sumo las máquinas, puede ser que también sume como en vez de sacar el C, saque el B. Ya, es que ponte tú a este, le puedes poner C' de esto si querés. Este como que un nombre nomás. Pero en este caso, como nos entregan las máquinas A, B, C, y asumimos que la B es la que va al medio, como que nos entregan en orden, como que primero tengo que pasar por la máquina A, después por la máquina B y después por la máquina C, siempre la máquina que está entre medio es la que voy a como eliminar de cierta forma. ¿Está? Como que la sumo aquí y la sumo acá. La máquina que está en medio es la que voy a usar para sumar arriba y para sumar abajo. Siempre tiene que ser así. Ok. ¿Más dudas? Tina, ahí en ese mismo, el orden, ¿cómo se sacaba? ¿Este de acá? Primero el A, ¿cuál era? Sí. Ah, ya. Primero ordenamos, lo anoté en el otro. Las del grupo A las voy a ordenar según SPT, o sea, según las que tienen menor PI. Y Ah, y el otro al revés. después empiezo a acomodar las del grupo B, claro, en LPT. Las de mayor a menor PI. Ya. Si alguien no ha alcanzado a rellenar el Excel, o yo que igual voy a subirlo listo, así como lo estoy rellenando yo ahora, en este caso. Ya, y ahora entonces, si no quedan más preguntas, vamos con
Pregunta 3. Yo me perdí un poco en eso anterior, cuando dijiste como C'. Ah, ¿No era B' al final? es que da igual, de hecho le podéis poner como máquina J, como que le puse cualquier letra, ¿ya? Es cualquier nombre. Ah, ya, ya, no, no es como que tenga algún significado. No, solo, Ya. A' porque es la suma de AB y antes le había puesto B' porque es la suma de CB, pero queda como más en patrón si es C'. Ya, vale, gracias. Es como máquina nueva al final. Máquina nueva 1 y máquina nueva 2, que es la suma de la B con cada una. Y pregunta 3. Ya, la pregunta 3 es un poco más teórica y es para que vayan repasando todas las cosas que hemos visto de funciones objetivo y diferentes aplicaciones de los problemas. Cuando usamos algo, cuando usamos el otro método. Entonces, una empresa de manufactura de piezas mecánicas ha decidido mejorar sus sistemas de producción y nos contrató para que ayudemos. El primer paso para esto es definir qué métrica voy a usar para modelar cada problema. Ojo, nos están preguntando por las métricas que vamos a usar, ¿ya? No por el algoritmo que vamos a usar para resolver. Cuando nos preguntan por las métricas, tenemos que decir, no sé, vamos a minimizar la tardanza, o minimizar el C ponderado, o minimizar el C máximo, así. ¿Cuál es la métrica adecuada para modelar el problema? Y nos dicen, la empresa está aún pensando cuál será su modelo de negocio futuro, por lo que le entregan a usted el rol de varias posibilidades. Para cada una de ellas, defina la mejor métrica. Y justifique por qué. Nos dicen, nuestros clientes nos piden varios productos diferentes y debemos entregarles toda su orden completa en el menor tiempo posible. ¿A qué les suena esto? Tener que ordenar todo en el menor tiempo posible. Minimizar el tiempo de entrega, ¿o no? Exacto, vamos a minimizar el tiempo de entrega, que es lo mismo que decir el makespan. Vamos a minimizar el makespan, o también lo vimos como Tmax. ¿Sí? ¿Y por qué vamos a usar esta? No, Porque use el menor tiempo posible. al final es por eso, porque nos aseguramos de que el C va a considerar todo lo que sucedió hacia atrás. O sea, el C máximo va a tener en cuenta cuando terminó la tarea anterior, la primera tarea, al final contempla todas las tareas anteriores. Entonces, la justificación en este caso sería porque justamente esta es la métrica que hace que entregue en el menor tiempo posible. Aunque suene muy redundante, igual tienen que responderlo así. B. Firmamos con nuestros clientes un contrato por cada pieza que nos piden y agregamos una multa por cada hora de retraso respecto a cada pieza. Entonces, el costo por hora de la multa puede ser distinto para cada pieza. Mucho ojo con eso también nos entrega información adicional. En este caso, ¿qué harían? Esto es como el WI, que cada cosa tiene como un peso específico. Sí, esa es lo que va de aquí en adelante. Y nos dicen que el costo por hora de la multa va a ser diferente para cada pieza. Es decir, lo que vamos a minimizar o maximizar sí o sí va a ser ponderado por pieza. También sería como la fecha, o sea, el tiempo de entrega, pero ponderado. Exacto. Entonces, lo que queremos en este caso va a ser la mejor métrica, va a ser queremos minimizar el retraso ponderado. Retraso ponderado. Que se representa como la sumatoria de todas las ponderaciones por la tardanza de cada una. Al final lo que queremos minimizar es que la suma de lo que me cuesta cada uno se minimice. Sí, de lo que cuesta, y lo que cuesta se va a dar por el retraso. Quiero que esto sea lo más chico posible, que la suma de todo esto sea lo más chico posible.
¿Y por qué queremos hacer esto? Porque esta es la mejor forma de minimizar los costos por multa. Antes lo que nos preocupaba era que saliera todo el trabajo rápido y ahora lo que nos preocupa es que los trabajos por separado no se retrasen. Aquí es la suma de eso. ¿Dudas con eso? Igual es intuitivo, pero igual pueden hacer dudas. Ya. Entonces vamos con la 2. Ya. Suponga que finalmente la empresa decidió usar la métrica de minimizar la tardanza máxima. Recuerden que la tardanza máxima es la máxima diferencia que hay entre la fecha en la que me comprometí y la fecha en la que en realidad entregué. Ese es el LMAX. Y nos entregan esto. ¿Cuál es la secuencia óptima que minimiza la métrica seleccionada por la empresa? O sea, ¿qué usamos cuando tenemos que minimizar el LMAX? El D, Está aquí, la está fecha de escrito. entrega. Tenemos que usar el D. ¿Y por qué? Porque vamos a usar la regla o la heurística de EDD. ¿Qué es lo que hace esta? Es ordenar de acuerdo al DI. Entonces, ¿cómo nos quedaría el orden si ordeno respecto al DI? ¿Qué entrego primero? ¿Cuál es la primera que voy a entregar o realizar? Voy a partir por T3. ¿Por qué? Porque T3 es la que tiene el menor DI. Recuerden que lo que hace EDD es ordenar de menor DI a mayor DI. Entonces parto por la tarea 3, luego me voy por la tarea 1, T1, T2, T4, T5 y T6. Este sería el orden óptimo entonces para minimizar el LMAX, minimizar la tardanza máxima que existe. ¿Y cuál es el valor de la métrica seleccionada para dicha secuencia? Y ahora tenemos que sacar entonces cuánto va a ser el retraso máximo. Y hoy no tengo tiempo, o sea, no tengo espacio para hacerlo aquí. Bueno, pero lo que tenemos que hacer en este caso es ver cuándo va a terminar de procesarse cada tarea y cuánto es la diferencia de ese tiempo de procesamiento. Entonces, por ejemplo, la tarea 3 va a terminar ¿en qué instante? En el instante 7. La tarea 1 va a partir en el instante 7 y va a terminar en el instante 9. La tarea 2 comienza en el 9 y termina en el 20. ¿Sí? La tarea 4 comienza en el 20 y termina en el 23. La tarea 5 comienza en el 23 y termina en el 32. Y por último, la tarea 6 comienza en el 32 y termina en el 44. Y ahí mismo tengo los DI. Entonces lo que voy a hacer es sacar cuánto es la diferencia entre la fecha de entrega y la fecha que entregué. Por ejemplo, esta va a ser -2, porque tenía que entregar en 9 y entregué en 7. Y voy a hacer esto mismo para cada una. En este caso, creo que tengo, esta la tenía que entregar, la tarea 1 la tenía que entregar en 10, la entregué en 9, tengo -1. La tarea 2 la tenía que entregar en 14 y la entregué en 20, entonces aquí tengo +6. Esta la tenía que entregar en 23
la tarea 4 en 23 y la entregué en 21. Entonces me faltaron 2. La tarea 5 tenía que entregarla en 32 y la entregué, o sea, tenía que entregarla en 25 y la entregué en 32, son 7. Y esta tengo una diferencia de 13, tenía que entregarla en 31 y la entregué en 44. Por lo tanto, Creo que es el menos Max, 2 el ¿cuál? T4, ¿no? Sí, menos 2, súper. Sorry. Entonces, la tarea que más desfase tuvo de cuando yo tenía que entregarla y la entregué es la tarea 6. Y entonces ese es el Lmax. Eso es lo que llamamos Lmax. Y este es el orden que me asegura que estoy minimizando el Lmax. Tina, ¿Sí? el T4, ¿por qué quedó menos 2? Si, por ejemplo, el T2 te lo terminó en 20 y tenía que terminarlo en 14. Ya, pues Entonces entonces, quedó 6 positiva. porque es el retraso. ¿Cachai? Me atrasé 6. En cambio aquí Pero en la, entregué 1. Y en este en la 4 se atrasó 2. Sí, pues me atrasé 2 y era positivo. Mal ahí, amigo, que me dijo. No, pero sí, tenéis razón. Ah, que yo estaba subiendo los retrasos con negativo. Eso No, era. es al revés. Es al Ya, revés. bueno. Como queremos, Gracias. como max, el Lmax, como que se llama Lmax, entonces lo ponemos al revés. El retraso es de 13 y, por ejemplo, aquí esto significa que entregué menos 2, entregué 2 turnos antes de lo que debía entregar. Ya, y ahí tenemos el Lmax. Ya, y por último tenemos, creo que este es el último, o no, me queda otro. No, está bien. Ya, aquí vamos a conocer o vamos a utilizar un nuevo algoritmo, porque nos dicen, ya, la empresa se da cuenta que hay trabajos que están llegando muy tarde con esta métrica y por ende cambia su decisión y ahora prefiere poner una cota máxima de tardanza de cada trabajo. Así decide entonces que va a minimizar el tiempo de entrega ponderado, o sea, ¿qué es lo que vamos a minimizar? El C. El tiempo de... Oh, me perdí. El tiempo promedio de entrega, sujeto a la restricción de que no nos podemos atrasar más de 20 unidades de tiempo, jamás. Resuelva el problema entregando una secuencia que cumpla con los requerimientos. Entonces, cuando lo que queremos es minimizar el C promedio, recordemos que eso se calculaba como C partido en N, pero sujeto a que vamos a tener una tardanza máxima, o sea, no nos podemos retrasar bajo ninguna circunstancia, más que cierto valor, que en este caso es 20, cuando se cumplen estas dos condiciones, lo que vamos a hacer es utilizar el algoritmo de Smith. Algoritmo de Smith. Tenemos una tardanza máxima y queremos minimizar el tiempo. Ya, y este algoritmo tiene varios pasos. En primer lugar, lo que vamos a hacer es generar un DI prima, que se va a calcular como el K, que en este caso es 20, que es el tiempo máximo que me puedo demorar, más el DI original. En segundo lugar, voy a sumar todos los TI, que son los tiempos de procesamiento. Y a esto le voy a llamar RT. ¿Ya? A ese número le voy a llamar RT y va a ir cambiando. Bueno, ahí van a ver cómo va a ir cambiando. El tercer punto es... voy a seleccionar todos los trabajos que tengan un DI' mayor que RT. En cuarto, voy a escoger de los trabajos que ya seleccioné, voy a escoger el que tiene mayor DI.
Y por último, voy a restar SPI al RT. Ya, esos son los pasos que vamos a tener que seguir ahora. Entonces, paso número 1. Voy a... ¡Ay, borré esto! Creo que tengo por aquí esta tablita. Para no copiarla de nuevo. Acá está. Denme un segundo que para no copiar los tiempos de nuevo. Ahí sí, ya. Entonces, vimos que el DI va a ser la suma de K, que es 20 en este caso. 20 lo voy a fijar. Recuerden que para fijar una celda pueden apretar F4. Más el DI. Y ahí sí. Ya, entonces los tiempos que genera, o sea, lo que genera acá abajo va a ser el DI más el K. Ahí cumplimos el paso 1. Ahora voy a sumar cuánto es todos los PI. Aquí le voy a poner la suma de todos los PI. Suma de todos los PI. Que es 44. Entonces, ahora lo vamos a ir viendo por iteración. En la iteración número 1, el RT, que es el primer RT que voy a tener, es 44. Y voy a seleccionar los trabajos que tengan un DI' mayor que RT. ¿Qué trabajos tienen un DI' mayor que RT? ¿Quién me podría decir? Solo el 6. ¿Cuál? Ah, el 5 y el 6. Súper. El 5 y el 6. ¿Y con cuál me voy a quedar? Según la regla que escribí ahí al ladito. ¿T6? Me quedo con el 6. Súper. Entonces la secuencia va a terminar por el 6. Ojo, que este es un algoritmo, como les dije acá, que va de atrás hacia adelante. Yo aquí voy a seleccionar cuál es la última tarea que voy a poner, que es la 6. Y ahora, ¿qué debería hacer entonces para el siguiente RT? Voy a tomar el RT anterior y le voy a restar el PI de la tarea que escogí, que en este caso era 12. Entonces voy a partir con 32. ¿Cuáles serían los candidatos ahora? Voy a eliminar este para que ya cachemos que no vale. ¿Cuáles serían los candidatos ahora? El 4 y el 5. Te falta uno. El 2. El 2. Sí, bueno. Entonces vamos a tener el T2, T4, T5. Esos van a ser nuestros candidatos. ¿Y con cuál me quedo? Con el 2. Con el 2. Super. Entonces ahora la secuencia iría T2, T6. Y ahora tengo que restarle al 32 cuánto duraba la tarea 2. Los nuevos candidatos van a ser T1, T3, T4 y T5. Recuerden que estamos viendo los candidatos por aquellos que tienen el DI mayor que el RT de esta iteración. Y me quedo con el T5. ¿Por qué? Porque es el que tiene mayor tiempo de procesamiento. Entonces estaría T5, T2, T2, T6. Y así sucesivamente. Después del 21 le voy a tener que restar en la duración de la tarea 5. Ya en 12 con candidatos T1. El candidato va a ser T1, T3 y T3 y T4. T4. Me quedo con T3. Y ahora
Voy a tener el 12, le resto la duración de la tarea 3, que era 7. Me queda 5. Ahora mis candidatos solo son T1 y T4. Y en este caso me voy a quedar con T4 porque es el que tiene mayor tiempo de procesamiento. Y por último me queda el 5 y le tengo que restar el tiempo de procesamiento de la tarea 4. El único candidato es la tarea 1 y me quedo con el 1. Entonces el orden final sería T1, T4, voy hacia arriba, T4, T3, T5, T2 y T6. Ya, ese sería el orden final. Me salté estas para no perder tanto tiempo en eso. ¿Dudas con eso? ¿O se entendió el proceso? En todo caso van a tener este Excel para ir revisando todo el proceso que hicimos. Y esa sería la ayudantía de hoy día, chicas. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, acotación. No sé si voy muy rápido o muy lento de repente. Yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Es coincidencia que la secuencia quedó igual que el PI de menor a mayor? Sí, solo es coincidencia. Ah, ya, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Entonces voy a dejar de grabar.